y de transcripción de información. Por lo tanto, nosotros en nuestra última clase de tronco cefálico tenemos que hablar de un elemento que estamos representando ahora en la pantalla de color blanco, y ese elemento que estamos representando ahora de color blanco es el que se denomina tronco cefálico. Y como sabemos por las reuniones que hemos tenido, el tronco cefálico se va a subdividir en porciones. Por lo tanto, tenemos una porción rostral que estamos viendo ahora que se denomina mesencéfalo, una porción media que se conoce como el tronco, el puente de la protuberancia, y una porción inferior o caudal que se conoce como el bulbo raquídeo. En ese caso, nosotros ahora vamos a tener que hablar del mesencéfalo, que es la última porción de la que nos toca conversar antes de entrar al cerebelo. Cuando hablamos del puente del mesencéfalo, tenemos que recordar también que va a presentar dos protuberancias en la parte o en su cara dorsal. Entonces, en la cara dorsal o en la cara posterior vamos a encontrar unos elementos que estamos representando acá. Cada uno de ellos guarda una información importante y relevante de la que vamos a conversar. Entonces, en la cara posterior del mesencéfalo vamos a encontrar diferentes elementos, dos que están en la parte de arriba y dos que están en la parte de abajo. Esos elementos que nosotros estamos viendo corresponden a los colículos. Hay dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Por lo tanto, nosotros cuando hablemos de la microscopía del mesencéfalo, tenemos que saber que un corte es a nivel del colículo inferior, otro corte es a nivel del colículo superior y hay un tercer corte que va a estar uniendo al mesencéfalo con la estructura que se encuentra rostral a él. Por lo tanto, tenemos a los dos colículos y superior a los dos colículos vamos a encontrar a unos elementos de los que hemos estado conversando desde el inicio del semestre. En ese caso tenemos a un tálamo de un lado y al otro tálamo del otro. Por lo tanto, los tres cortes que vamos a realizar son un corte a nivel del colículo inferior, un corte a nivel del colículo superior y un corte en la unión que está entre el mesencéfalo y el diencéfalo. Por lo tanto, corte a nivel del colículo inferior, corte a nivel del colículo superior y unión mesencéfalo-diencefálica. Como tenemos que hablar de cada uno de los cortes que vamos a ver el día de hoy, tenemos que hablar de los elementos anatómicos que encontramos en la configuración interna del mesencéfalo. En ese caso, vamos a tener acá a nuestro mesencéfalo, y como ustedes ya saben por el resto de clases que hemos tenido, el mesencéfalo se va a subdividir en regiones al igual que todo el tronco cefálico. Primero vamos a señalar a una porción que se está representando en color rojo, posterior a eso vamos a tener a una región que se está representando con el color azul, y de último vamos a tener a una región que se está representando con el color verde. Y es así como nosotros tenemos a los tres elementos que forman parte de la configuración interna del mesencéfalo. En este caso, la parte más inferior o más anterior, más ventral, corresponde al elemento que llevaba tres nombres. En este caso es base, basis o la cruz cerebri. De allí, en el medio, vamos a tener a un elemento que está pintado de color azul o celeste. Ese elemento corresponde al tegmentum o la calota, y por último tenemos a la región variable en cada uno de los segmentos del tronco cefálico que se conoce como el tectum mesencefálico en este caso. Entonces tenemos base, tegmentum y tectum, separados por un elemento, la derecha y la izquierda, que se conoce como la sustancia perforada posterior o la fosa interpeduncular. También tenemos que recordar que la base que estamos viendo ahora de color rojo, por lo tanto de color rojo vamos a poner acá base, basis o cruz cerebri, puede ser cualquiera de los dos nombres. La porción de azul es el tegmentum o la calota, y la porción de color verde o celeste corresponde al tectum. Si nosotros recordamos lo que habíamos conversado una vez que conversamos en la vía corticoespinal, sabemos que esas porciones que estamos señalando ahora de color rosado, que tenemos aquí y que vamos a tener acá, van a formar a un elemento que está presente en la parte derecha y en la parte izquierda. Por lo tanto, en la parte derecha y en la parte izquierda vamos a encontrar a un elemento que está compuesto por la base descendente motora y el tegmentum ascendente sensitivo. Por lo tanto, el pedúnculo cerebral de un lado y el pedúnculo cerebral del otro van a estar compuestos de la base y el tegmentum. Entonces, la base y el tegmentum juntos van a formar un pedúnculo cerebral acá y pedúnculo cerebral acá. Y así es lo que vamos a tener que hacer ahora, una vez que conversamos que hay tres cortes en el mesencéfalo y que también sabemos qué elementos vamos a esperar encontrar, tenemos que hacer un esquema de lo que vamos a ver en cada una de las porciones que va a representar al mesencéfalo. Por lo tanto, ahora vamos a agarrar a nuestro esquema y vamos a comenzar a separar el colículo inferior, colículo superior y unión mesencéfalo-diencefálica. Por lo tanto, vamos a ver todos los elementos
que se encuentran a nivel del conículo inferior, todos los elementos que se encuentran a nivel del conículo superior, y vamos a ver qué diferencia tienen con los elementos que están entre la unión del mesencéfalo y el diencéfalo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Entonces vamos a avanzar. Recordemos que pedúnculo cerebral de un lado está acá y pedúnculo cerebral del otro. No nos olvidemos también que existe un elemento, un órgano que va a estar acá atrás y que va a estar acá atrás. Ese elemento que estamos representando de blanco también va a estar unido al tronco cefálico por diferentes fibras que nosotros vamos a visualizar el día de hoy. En ese caso de color naranja estamos representando al elemento que permite que se unan el mesencéfalo con el puente. Ese elemento se llama pedúnculo cerebeloso superior. Vamos a tener a uno de color verde que va a unir al bulbo y al cerebelo. Ese elemento es el pedúnculo cerebeloso medio, y de ahí vamos a tener a otro de color azul que es el más numeroso, el más voluptuoso, el más grande de los tres, que se conoce como el pedúnculo cerebeloso medio. Por lo tanto, sin avanzar, nosotros ya sabemos que un elemento que vamos a encontrar a nivel del mesencéfalo corresponde al pedúnculo cerebeloso superior, que va a decusar en este nivel, pero de eso vamos a hablar ya mismo. ¿Qué tenemos que ver ahora? Vamos a ver lo primero, y en ese caso vamos a ver todo lo que podremos encontrar a nivel del conículo inferior. Entonces vamos a irnos hacia abajo, vamos a hacer un esquema de mesencéfalo más grande. Entonces vamos a tener pedúnculo cerebral de un lado, en esta parte de acá, y vamos a tener al pedúnculo cerebral del otro lado, que va a estar aquí. Entonces nosotros vamos a representar al mesencéfalo, y en este caso vamos a tener que representar las dos partes del mesencéfalo que vamos a estudiar el día de hoy. Por un lado vamos a tener al pedúnculo cerebral derecho, y por otro lado vamos a tener al pedúnculo cerebral izquierdo, que vamos a estar representando en la parte de acá, separados nuevamente por un elemento que se conoce como sustancia perforada posterior, o también denominado como la sustancia perforada posterior o la fosa interpeduncular. Como vamos a estar a nivel del conículo inferior, vamos a tener al conículo inferior de un lado y al pedúnculo inferior del otro. Vamos a tener acá al pedúnculo cerebral de aquí, pedúnculo cerebral acá, pedúnculo cerebral aquí y pedúnculo cerebral acá. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que vamos a encontrar en estos cortes, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces tenemos pedúnculo de un lado, pedúnculo del otro, separado por la fosa interpeduncular. Vamos a tener a esta porción que está acá, y vamos a representar a esta parte de abajo, por acá, y este para abajo. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que va a existir un elemento que vaya a dividir a la base del tegmentum y el tegmentum del tectum. Por lo tanto, si nosotros recordamos lo que hemos conversado a lo largo de todas nuestras clases, lo primero que tenemos que saber es que existe un conjunto de fibras que van a estar enviando información de forma relativa y constante hasta nuestro sistema nervioso. Entonces voy a poner esto acá abajo y lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Primero, sabemos que existe una información que es de la vía corticoespinal que va a descender a nivel de la base, sí, como estamos viendo acá. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? A lo largo de estas semanas hemos hablado de las diferentes cavidades que están presentes a nivel del tronco cefálico. Y es así como ustedes saben que existe una cavidad en la parte del hemisferio cerebral, que nosotros vamos a tener acá, que va a ser la cavidad del encéfalo. En ese caso estamos representando a la cavidad del encéfalo, y la cavidad del encéfalo corresponde al tercer ventrículo, que estamos representando allí con un color celeste y con un número 3. Ese tercer ventrículo va a tener un elemento que va a estar de forma caudal y que va a ingresar al mesencéfalo, como estamos viendo en la pantalla, y ese elemento se conoce como el acueducto cerebral, que va a ser la cavidad del mesencéfalo. Posterior a eso, a medida que llegamos al puente, esa cavidad va a aperturarse y va a ser un elemento que parece una tienda de campaña, como te lo escribe en la literatura. Entonces tenemos que el sistema de conducción del líquido cefalorraquídeo va a estar compuesto por una cavidad en cada uno de los segmentos del sistema nervioso central. La primera cavidad de la que vamos a hablar corresponde al tercer ventrículo, que es la cavidad que va a estar rodeando al encéfalo. Por lo tanto, si a usted se le pregunta qué elementos o cómo se conoce la cavidad que rodea al diencéfalo, la cavidad del diencéfalo corresponde al tercer ventrículo. El tercer ventrículo va a permitir que
fluya el líquido cefalorraquídeo hasta el mesencéfalo, y la cavidad del mesencéfalo es este elemento que estamos viendo acá de color celeste, que se conoce como el acueducto cerebral. Por lo tanto, el primer elemento que vamos a encontrar en nuestros cortes del mesencéfalo va a ser el que estamos viendo en la pantalla. Entonces, en nuestro esquema vamos a tener que representar acá de color celeste a ese elemento que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo, que nosotros conocemos ahora como el acueducto cerebral. Entonces, el primer elemento que vamos a conocer ahora, que va a ayudar a delimitar, en este caso, al mesencéfalo, su porción interna, corresponde a ese elemento de color celeste que se conoce como el acueducto cerebral. Entonces, el acueducto cerebral va a ayudar a que yo pueda dividir al tectum del tegmentum, al techo de la antesala o de la calota. Como estamos a nivel del colículo inferior, vamos a tener que representar al colículo inferior aquí y al colículo inferior acá. A diferencia de la creencia popular, a nivel de los colículos, nosotros encontramos un conjunto de núcleos. Entonces vamos a tener unos núcleos que van a estar presentes aquí de color amarillo y acá de color amarillo. Ese núcleo que estamos viendo en la parte posterior a nivel del tectum se conoce como el núcleo del colículo inferior. Entonces tenemos un núcleo del colículo inferior de un lado y un núcleo del colículo inferior del otro lado. Recordemos que todo lo que está posterior al acueducto cerebral corresponde al tectum, y lo único que vamos a encontrar en el tectum hasta ahora corresponde al núcleo del colículo inferior y al núcleo del colículo inferior. Como ya vimos la semana pasada, el colículo inferior va a recibir un tipo de información específica, ya vamos a hablar de cuál es. Sin embargo, como tenemos a una información de un lado y a otra del otro, lo más normal y lo que se nos ocurriría pensar es que el lado izquierdo se comunica con el derecho y el derecho con el izquierdo. Y sí, la parte derecha y la parte izquierda del mesencéfalo, en la porción del tectum, va a estar comunicada entre sí, y vamos a representar a unas fibras que van a estar comunicándome a los dos núcleos del colículo inferior. Por lo tanto, eso no es el colículo inferior, eso que estamos viendo es el núcleo del colículo inferior que se comunica a ambos lados gracias a un elemento, y tenemos una comunicación que va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ese tipo de conexión se denomina como comisura. Entonces tenemos núcleo del colículo inferior que está en el colículo inferior, núcleo del colículo inferior que está en el colículo inferior, comunicándose por una comisura que se llama comisura del colículo inferior. Entonces tenemos hasta ahora tres elementos que estamos observando en el mesencéfalo. Primero, tenemos al núcleo del colículo inferior. Segundo, tenemos a un elemento axónico que se llama comisura del colículo inferior, que está comunicando a los dos colículos. ¿De qué otra cosa más vamos a tener que conversar? A lo largo de la clase de puente, nosotros hablamos de un elemento importante. Ese elemento importante nosotros lo vamos a estar graficando acá de color celeste, de color verde. Ese elemento que estamos representando ahora va a estar rodeando al acueducto cerebral. Entonces nosotros tenemos a un elemento que va a estar rodeando el acueducto cerebral, y ese elemento que va a estar rodeando el acueducto cerebral es el hogar de unos núcleos de los que conversamos la semana pasada. Entonces, en ese elemento que rodea el acueducto cerebral, ustedes van a encontrar a un montón de núcleos que estamos dibujando ahora de color rosado, y esos núcleos, esas estrellas que estamos dibujando de color rosado, son núcleos encargados de liberar y de secretar serotonina. Por lo tanto, tenemos acueducto o canal o acueducto cerebral, y rodeando el acueducto cerebral tenemos a la materia gris periacueductal. Entonces, acueducto cerebral, materia gris periacueductal, y adentro de la materia gris periacueductal vamos a tener a esos núcleos encargados de secretar serotonina, que se llaman núcleos dorsal de Rafe. Entonces tenemos, dividiendo al tegmentum del tectum, está el acueducto cerebral, rodeado por una materia gris periacueductal, donde encontramos a los núcleos de Rafe que secretan serotonina. Y de allí, desde el acueducto cerebral hacia atrás, tenemos al tectum, que es lo único que tenemos en el tectum hasta ahora: colículo inferior, y en el colículo inferior tenemos un núcleo que estamos representando amarillo, que se llama núcleo del colículo inferior, que se comunica con el otro colículo inferior a través de una comisura que se llama comisura del colículo inferior. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Vamos a avanzar y vamos a hablar ahora de la base, antes de hablar de lo que le llega a este señor que está acá. ¿Qué pasaba por la base? En la base nosotros teníamos a la porción descendente motora, y como ustedes ya saben por la gran cantidad de reuniones que nosotros hemos tenido a lo largo de los años, bueno, del semestre, ya vamos a cumplir 2 meses, por supuesto, entonces vamos a tener acá
que la base o el pie peduncular se va a subdividir en 3 porciones que vamos a graficar con un marcador. Entonces tenemos una porción aquí, una porción acá, una porción aquí y una porción acá. ¿Qué elementos nosotros teníamos en la parte de atrás del mesencéfalo? Lo estamos viendo aquí. ¿Qué pasa con ese elemento que estamos viendo acá y acá? El pedúnculo cerebeloso superior. Cuando hablemos de cerebelo, ustedes van a darse cuenta que hay un montón de núcleos, bueno, son 4, que tienen varias funciones. Uno de esos núcleos, uno de los núcleos más relevantes, más grandes que hay a nivel del cerebelo, es el que vamos a graficar ahora, que se llama núcleo dentado. Entonces, a nivel del cerebelo, nosotros vamos a tener un núcleo que estamos graficando acá, que se llama núcleo dentado aquí y núcleo dentado acá. Entonces, ese elemento que estamos representando allí se conoce como el núcleo dentado. ¿Y qué pasa con el núcleo dentado? El núcleo dentado va a mandar a sus fibras, como estamos viendo acá, esas fibras van a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior, como estamos viendo aquí, y esas fibras que nacen y que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior van a llegar hasta el mesencéfalo y se van a poner aquí. Entonces, ese elemento que nosotros estamos viendo, que se encuentra en la materia blanca del cerebelo, que se llama núcleo dentado y núcleo dentado, van a mandar sus fibras hasta una porción que está separando a la base del tegmentum. Entonces, a nivel del folículo inferior, nosotros vamos a encontrar que divide al tegmentum y la base las fibras del entrecruzamiento de las fibras del núcleo dentado que llegan hasta el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esas fibras nosotros las vamos a encontrar graficadas acá abajo porque estamos hablando del folículo inferior. Entonces, ese elemento que nosotros estamos viendo acá, que separa a la base del tegmentum, como vemos acá, que corresponde a la decusación de las fibras del pedúnculo cerebeloso superior, es el que me va a dividir a la base, que estamos viendo acá, que es una porción descendente motora, y al tegmentum, que estamos viendo acá, que es una porción ascendente sensitiva. Ese entrecruzamiento de fibras que nosotros vemos acá tiene un nombre, que ya lo vamos a escribir, y se conocen como las fibras de Wernicke. Esas fibras de Wernicke básicamente representan a la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores que a nivel del folículo inferior me dividen a la base descendente motora del tegmentum ascendente sensitivo, y ya vamos a escribir cómo se llaman las fibras de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, esas fibras de color rosado que estamos viendo acá corresponden a la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que vamos a poner graficados acá como la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué más nosotros tenemos que saber? Ya sabemos a lo largo de estas clases que todo lo que pasa por la base descendente motora, aquí y acá, corresponde a la información que se origina a nivel de la corteza cerebral. Por lo tanto, nosotros recordemos que en esta porción, que es el tercio medio, que estamos representando ahora con ese elemento de color rojo, vamos a encontrar a unas fibras que van a encargarse del movimiento voluntario de la musculatura apendicular. Entonces, allá de color rojo y acá de color rojo vamos a encontrar a las fibras que se encargan del movimiento voluntario de la musculatura apendicular. En ese caso, ese elemento de color rojo que estamos representando aquí, a nivel de la base del mesencéfalo, corresponde a las fibras de la vía córtico-espinal, y vamos a tener las fibras de la vía córtico-espinal que se originan y que se van a ubicar en la porción media de la base del pedúnculo cerebral. Entonces tenemos que en la porción interna vamos a encontrar fibras de la vía córtico-espinal, y como ya sabemos, en las porciones externas vamos a encontrar otro tipo de fibras. Como sabemos, vamos a tener que estimular a un conjunto de núcleos o elementos que se conocen como los pares craneales. Y nosotros obviamente vamos a tener que graficar a las fibras que van a estar inervando a esa información. Entonces vamos a tener que en la parte de acá encontramos la información de la vía córtico-espinal, y acá vamos a encontrar la información de la vía córtico-espinal que se ubica en la porción del centro, vía córtico-espinal, vía córtico-espinal. ¿Qué dijimos nosotros la última vez que conversamos de la vía córtico-espinal? Que ha sido seguida. Que vamos a tener una información que se ubica en la porción interna, lateral a la fosa interpeduncular, que estamos representando ahora de verde, aquí y acá, y esas fibras que estamos representando de color verde corresponden a las fibras de la vía córtico-nuclear o de la vía frontocontina. Entonces así se va a dividir la información a nivel de la base del mesencéfalo. ¿Qué otro elemento vamos a tener? Acá de otro color verde vamos a tener a otra información, y acá vamos a tener a otra información. Esa información que nosotros estamos viendo corresponde a la información de la vía, que puede ser paritocontina,
occipitopontina o temporopontina. Entonces el resto de fibras córtico-pontinas van a ubicarse en los extremos más laterales. Entonces dividimos 3/3, como ya estábamos acostumbrados a hacer. Esto va así y esto va acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se estudió el mesencéfalo, a estas fibras que corresponden a las fibras frontopontinas que nacen del tercio superior del área motora primaria, se les dio el nombre de las fibras de Arnold. Entonces, esta fibra pontina, que corresponde a la información de la vía córtico-nuclear a nivel del mesencéfalo, cuando se ubican a nivel del pedúnculo, de la base del pie cerebral, se conocen como las fibras de la vía de Arnold. Entonces tenemos fibras frontopontinas de la vía córtico-nuclear, que en el mesencéfalo se llaman fibras de la vía de Arnold. De ahí tenemos vía córtico-espinal, y de ahí vamos a tener a las fibras paritopontinas, occipitopontinas y temporopontinas, que van a ser otras fibras córtico-pontinas u otras fibras que son de la corteza, pero que no son del lóbulo frontal. Si las del lóbulo frontal, que se almacenan en la porción intermedia, al lado de la sustancia perforada posterior o de la fosa interpeduncular, reciben un nombre a nivel del mesencéfalo, se llaman fibras de Arnold, las fibras frontopontinas. Las fibras córtico-pontinas, que son del parietal, occipital y el temporal, van a recibir el nombre de fibras de Truk, como el haz de Truk. Entonces tenemos fibras frontopontinas, que son de la vía córtico-nuclear, que reciben el nombre de las fibras de Arnold, vía córtico-espinal, que mantiene su mismo nombre, y el resto de fibras córtico-pontinas, que son parito, occipito y temporopontinas, van a recibir el nombre de las fibras de Truk. Ya les vamos a escribir. Entonces las fibras frontopontinas, que se ubican en la porción media, son las que nosotros conocemos acá y que se denominan ahora fibras de Arnold. Y las que se ubican en el extremo más lateral, que estamos viendo acá, son las fibras de Truk, como estamos viendo ahí con 2 puntitos. Y dividiendo a la base que estamos viendo acá, por donde pasa la información de la vía de Arnold, que es vía frontopontina o córtico-nuclear, vía córtico-espinal, vía temporo, occipito, paritopontina, que se llaman también vías de Truk, vamos a tener acá a la deposición del pedúnculo cerebeloso superior, que recibe el nombre de fibras de Wernicke. Y entre fibras de Wernicke o pedúnculo cerebeloso superior y acueducto cerebral, vamos a tener acá al tegmentum mesencefálico, que es donde vamos a encontrar diferentes elementos de los que vamos a hablar ahora. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta con los elementos que hemos conversado? Digo, María Gracia. ¿Puedo volver a explicar lo de las fibras que vienen del núcleo de estado y allá. Entonces vamos a ver otra vez qué pasa con el cerebelo. El cerebelo, como vamos a ver la siguiente semana, tiene un montón de núcleos. En ese caso vamos a tener a la información de este elemento y el elemento que estamos viendo acá, que se conoce como el núcleo dentado del cerebelo. ¿Qué sucede con el núcleo dentado? El núcleo dentado va a tener un montón de fibras, como vamos a ver la siguiente semana. Y de hecho el cerebelo tiene un trabajo muy importante, y es que todos ustedes ahorita tienen a sus extremidades en una forma distinta. Unos tienen la mano hacia arriba, otros tienen la mano hacia abajo. Todo el mundo tiene sus manos donde quiere. Pero ¿qué sucede? Cuando a una persona se le dice levanta el brazo, el cerebelo ya sabe dónde tiene la mano, qué movimiento tiene que hacer, hasta qué tan alto tiene que ir, y todo eso lo hace antes de que se origine el movimiento. Entonces el cerebelo es una estación de relevo muy importante para los movimientos. Uno de los núcleos que se encarga de regular este tránsito de información es el núcleo dentado, que estamos observando aquí y que estamos observando allá, porque hay un núcleo dentado en cada uno de los lóbulos del cerebelo. El núcleo dentado, al igual que un montón de fibras, va a mandar a su información hasta el tálamo. Es decir, esta información que estamos viendo aquí no se queda en el mesencéfalo, sino que va a nivel de tálamo. Como la información del lado derecho y del izquierdo tiene que ascender y llegar al encéfalo que está arriba, la información del lado derecho y el izquierdo se entrecruzan aquí. Entonces, esto que nació en el lado derecho pasa al izquierdo, esto que nació en el lado izquierdo pasa al derecho, se decusan, y esa decusación que nosotros vemos acá es la que se conoce como la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que también se llaman fibras de Wernicke, no de Wernicke, Wernicke. Y esa información es la que me va a ayudar a separar a mí, a la base ascendente motora del tegmentum ascendente sensitivo. Y recuerda también que tenemos aquí un elemento que se llama acueducto cerebral, que me va a dividir al tegmentum del tecto. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, la información del lado derecho del cerebelo va hacia el lado izquierdo. Cuando sale va a formar un elemento que se llama decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Lo mismo pasa del lado contrario, y esas fibras son tan grandes que me separan el mesencéfalo en base y tegmentum en el corte del colículo inferior. Entonces vamos a volver a ver acá qué sucede.
Como ya hablamos de todo lo que estamos viendo acá, entonces vamos a ver, esas fibras se llaman fibras de Wernicke. Fibras de Wernicke o la deposición del pedúnculo cerebroso superior. Ahora, ¿qué más nosotros encontramos a nivel de esta estructura? Si recordamos nuestras reuniones, que han sido varias, ustedes saben que tenemos acá a nuestro amigo el tronco cefálico, y ya sabemos que existe un elemento que va a estar presente acá en la oliva vulvar. Ese elemento se llama núcleo olivar inferior. Vamos a tener a nivel de mesencéfalo, no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, a un núcleo que se está moviendo acá, que se llama núcleo rojo. Como ustedes ya saben, el núcleo olivar inferior va a mandar su información hasta el núcleo rojo, y el núcleo rojo va a mandar su información hasta el núcleo olivar inferior, como estamos viendo acá. Esos elementos que nosotros estamos viendo allí no son los únicos elementos que van a hacer un contacto a este nivel. Recordemos que también tenemos a la formación reticular, que estamos viendo acá como una línea delgada de color amarillo, que va a mandar sus fibras hasta los núcleos intralaminares del tálamo. Vamos a tener esto graficado acá también. Y el último elemento que formaba parte de este elemento, que está presente en todos los cortes del puente, corresponde al núcleo del tracto solitario, que se le evaluó a ustedes hoy día. Entonces, esas fibras van a ascender. Recordemos que las fibras de la formación reticular ascienden hacia los núcleos intralaminares, la formación del núcleo del tracto solitario asciende hasta el núcleo ventral posteromedial, las fibras del núcleo olivar inferior van a ascender hasta el núcleo rojo, del núcleo rojo van a tener una información de feedback que va hasta abajo, y esas 4 fibras que nosotros estamos viendo acá son las que conocemos como las fibras del tracto tegmentario central. Y como encontramos tracto tegmentario central a nivel del bulbo, tracto tegmentario central a nivel de puente, también vamos a encontrar tracto tegmentario central a nivel de mesencéfalo. Entonces, a nivel de mesencéfalo vamos a tener el conjunto de axones que agrupa la información del núcleo rojo, del núcleo olivar inferior, del núcleo del tracto solitario y de la formación reticular en ese axón que está de color rosado, que se conoce como tracto tegmentario central. Entonces, ese elemento de color rosado se conoce como el tracto tegmentario central, y si está presente en todo el tegmento, también lo vamos a tener a nivel tegmentario central. Y el tracto tegmentario central también lo vamos a encontrar en nuestro esquema, y lo vamos a encontrar en la porción del tegmento. Entonces vamos a tener aquí, este es el rosado, acá vamos a poner aquí y acá a nuestro amigo el tracto tegmentario central. Entonces ese elemento que estamos viendo ahí de rosado, tracto tegmentario central, tracto tegmentario central. ¿Qué otro elemento nosotros vamos a encontrar a nivel del tegmentum? A nivel de tegmentum nosotros ya encontramos organizados a nuestros elementos. En este caso vamos a encontrar al elemento que va a llevar la información de la propiocepción consciente de los miembros superiores. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá de este color morado, aquí, al lemnisco medial. Entonces, de color morado vamos a graficar a nuestro lemnisco medial de un lado aquí y lemnisco medial del otro lado acá. Entonces, ese elemento que estamos viendo allí es el lemnisco medial, que lleva la información del BTPP de los miembros superiores y miembros inferiores. Lateral al lemnisco medial, nosotros vamos a encontrar a otro lemnisco que lo vamos a graficar de un color naranja. Entonces, acá nosotros vamos a tener a otro lemnisco. Ese elemento que estamos viendo allí se conoce como el lemnisco espinal o el sistema anterolateral, que lleva la información del dolor y la temperatura. Y de ahí nosotros vamos a tener a otro lemnisco que, por simplicidad, lo vamos a dibujar de este color. Vamos a ponerlo de color amarillo. Entonces, acá. Ese elemento que nosotros estamos viendo allí y que nosotros estamos viendo acá corresponde al tercer lemnisco del que conversamos la semana pasada. Ese elemento se llama lemnisco lateral. Si nosotros nos olvidamos, vamos a recapitularlo ahora. En ese caso, nosotros tenemos que saber que existe una cara posterior que estamos representando acá, un puente que estamos viendo aquí y un bulbo que va a estar más hacia abajo. Vamos a encontrar núcleo coclear superior, núcleo coclear inferior, núcleo coclear superior, núcleo coclear inferior. Recordemos también que tenemos 2 oídos, uno de cada lado. Ese oído va a tener 2 elementos, que en este caso corresponden a uno que se encarga del equilibrio, que se conoce como el aparato vestibular, que estamos viendo acá, de color beige, y otro que se encarga de la audición, que se conoce como la cóclea. ¿Qué dijimos nosotros? Que el aparato vestibular va a mandar información al núcleo coclear superior, al núcleo coclear inferior, y lo mismo pasa del lado contrario, como estamos viendo aquí.
Sin embargo, la cúpula también le va a mandar información a estos elementos que estamos viendo acá. ¿Y eso qué va a hacer? Eso hace que se activen nuestros núcleos cocleares superior y el núcleo coclear inferior. Entonces se activan los dos, el superior y el inferior. Y una vez que se activan los dos, vamos a ver que el de arriba se comunica con el de abajo, como vimos la semana pasada, el de abajo con el de arriba con abajo, y van a formar un elemento que estamos dibujando ahora de color rojo, y ese elemento que estamos dibujando de color rojo en ambos extremos corresponde al cuerpo trapezoide. ¿Y qué funciones tenía el cuerpo trapezoide? Dividirme a la base descendente motora a nivel de puente el tegmentum ascendente sensitivo. ¿Qué más nosotros dijimos? Como vamos a hablar del colículo inferior, tenemos que saber que el elemento que se forme desde aquí, que va a ascender acá de color celeste, que se llama lemnisco lateral, va a llegar hasta el colículo inferior en el mesencéfalo. Entonces, en ambos lados, vamos a ver cómo llega el colículo inferior, la formación del lemnisco lateral. Entonces, el lemnisco lateral estaba formado por la información del aparato vestibular y de la cóclea que llega a los núcleos cocleares superiores e inferiores, como estamos viendo en ambos lados. Esa información pasa de arriba abajo y de abajo hacia arriba, y una vez que el núcleo coclear inferior recibió la información del superior, el lado derecho le pasa la información al izquierdo, el izquierdo le pasa la información al derecho, formando un elemento que se llama cuerpo trapezoide. ¿Qué más tenemos que saber nosotros? Estas fibras que están acá se llaman fibras acústicas o vestibulares, que nosotros ya vimos la semana pasada. De allí, del cuerpo trapezoide, nace un conjunto de fibras que va hasta el colículo inferior, que se denomina como lemnisco lateral. Entonces, nuestro lemnisco lateral, vamos a verlo ubicado y representado aquí, con ese color naranja. ¿Qué sucede? Ese lemnisco lateral va a llegar y va a hacer contacto con el colículo inferior. Y del colículo inferior van a nacer las fibras que comunican al lemnisco lateral con el colículo superior, y el colículo superior, como ustedes saben, no es el lugar donde se hace consciente la información. Nosotros no escuchamos con el mesencéfalo, nosotros vamos a captar la información auditiva con el mesencéfalo. El mesencéfalo va a tener que mandar la información que recibe del lemnisco lateral hasta el tálamo. Entonces vamos a ver cómo hace eso ahora. En ese caso, nosotros vamos a tener, y vamos a representarlo todo en color para que se mantenga igual. Entonces vamos a poner, borramos aquí y borramos acá, y vamos a poner un representador de color celeste que se va a encargar de representar la información del lemnisco lateral que estamos viendo aquí. Entonces, eso que estamos viendo de color celeste corresponde al lemnisco lateral, que va a llevar información de la audición y del equilibrio, como estamos nosotros representando aquí. Entonces, lemnisco lateral de un lado, lemnisco lateral del otro. ¿Y qué pasa ahora? La información del lemnisco lateral va a tener que llegar hasta el colículo inferior, como estamos viendo aquí. Entonces, del lemnisco lateral la información llega al colículo inferior, del lemnisco lateral la información llega al colículo inferior. Sin embargo, no queda la información allí. La información va a tener que salir del colículo inferior y va a tener que ir a otra porción que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a hacer esto un poquito más hacia abajo, y vamos a tener que representar a nuestro amigo, el tálamo, del que hemos estado conversando a lo largo de toda esta semana. Hacia arriba, y vamos a tener a nuestro amigo el tálamo acá arriba. Entonces, ¿qué sucedía con el tálamo? Vamos a tener a un tálamo, solamente a uno, que vamos a representar por motivo de la clase del día de hoy. Entonces vamos a tener tálamo aquí. El tálamo, como ya sabemos, va a estar dividido por un conjunto de fibras que se llama lámina medular interna, que estamos representando acá de color azul también. De ahí del tálamo, en la parte posterior, vamos a tener a nuestro tálamo, que estamos viendo aquí. Entonces, ese elemento que nosotros estamos representando acá de color celeste corresponde al tálamo lateral o al tálamo propiamente dicho. ¿Qué sucede con el tálamo? Nosotros tenemos dos tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo. Sin embargo, ¿qué sucede? Recordemos que el tálamo estaba dividido por un elemento que se llama lámina medular interna, que nosotros encontramos aquí. ¿Qué pasa con el tálamo? A nivel del lóbulo lateral que está aquí, nosotros vamos a tener dos protuberancias, o dos protuberancias que vamos a tener representadas acá. Esas protuberancias van a servir para recibir la aferencia de los dos colículos. Por lo tanto, vamos a tener a una de un color celeste y a otra de otro color, que va a ser verde para diferenciar. O sea, vamos a tener a una protuberancia acá de color celeste y a una protuberancia acá de color verde. ¿Se diferencia? Sí. Entonces vamos a tener una protuberancia de color celeste y una protuberancia de color verde. La protuberancia
sustancia de color verde se conoce como cuerpo geniculado medial. Entonces el cuerpo geniculado medial es el de color verde y nosotros vamos a tener de color celeste al cuerpo geniculado lateral. ¿Qué sucede? Nosotros estamos viendo que la información de aquí, la información del menisco lateral está llegando al colículo inferior, y una vez que el colículo inferior recibe la información del menisco lateral, como estamos viendo aquí, este colículo inferior va a tener que comunicarse con el tálamo a nivel de cualquiera de estos dos, ya vamos a decir cuál, de los cuerpos geniculados. Entonces, desde el tálamo, que estamos viendo desde el mesencéfalo, a nivel del colículo inferior, van a nacer unas fibras que por continuidad vamos a dibujar de color verde y van a irse hasta el tálamo. Entonces vamos a representar a unas fibras que van a conectar al colículo inferior con el tálamo en una parte específica que ya nosotros tenemos conversada y vista. Entonces, del colículo inferior van a nacer unas fibras que van a irse hasta el cuerpo geniculado medial, como estamos viendo aquí, y como por simplicidad no voy a dibujar otro porque se nos estropea el dibujo. Entonces vamos a tener acá también a esas fibras que van a estar yendo hasta el cuerpo geniculado medial. Entonces tenemos, una vez que el colículo inferior recibe las fibras del menisco lateral, que recordemos que recibe información de núcleos cocleares, del aparato vestibular, de las estrías acústicas, del núcleo liber superior. Una vez que el menisco lateral recibe la información y llega al mesencéfalo, esa información va a pasar hasta el colículo inferior. Y una vez que el colículo inferior del lado izquierdo y el derecho se comuniquen entre sí, gracias a la comisura del colículo inferior, del colículo inferior van a salir unas fibras que lo van a comunicar con un elemento que se conoce como el cuerpo geniculado medial. Entonces, estas fibras que salen del colículo inferior y que llegan al cuerpo geniculado medial tienen un nombre, y ese nombre es brachium o brazo inferior. Entonces, el brachium inferior son las fibras que reciben el nombre de las fibras que nacen del colículo inferior y que lo comunican con el cuerpo geniculado medial, y es así como se va a hacer consciente la información de la audición. Entonces, la información del menisco lateral que lleva audición y equilibrio va a ser transportada al tálamo y no va a llegar al núcleo ventral posterior medial, va a llegar a un elemento que se llama cuerpo geniculado medial, gracias a unos axones que se conocen como el brachium o el brazo inferior. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Entonces recordemos que colículo inferior, aferencia, menisco lateral, eferencia, brachium inferior. ¿Y a dónde llega el brachium inferior? Al cuerpo geniculado medial. Entonces vamos a tener allí nuestra información, que se llama brachium inferior o brazo inferior del mesencéfalo. Entonces, este elemento que estamos viendo acá se llama brachium o brazo inferior. Brachium inferior. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Entonces ya hablamos de los elementos que encontramos a nivel de la base, que en este caso encontramos vía corticonuclear lateral a la fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior, que en el mesencéfalo recibe el nombre de las fibras de Arnold, que son básicamente la información de la vía corticonuclear. En el centro vamos a tener la vía corticoespinal, y en la parte más externa vamos a tener la información de la vía frontopontina, paritopontina y occipitopontina, que en este caso corresponde a la información de las fibras que reciben el nombre de fibras de Truc. Entonces vamos a cerrar el sistema y avanzamos. Entonces, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Base, tegmentum o calota, tectum. Lo único que está en el tectum es colículo inferior. ¿Y qué encontramos en el colículo inferior? Núcleo del colículo inferior, núcleo del colículo inferior, comunicándose por la comisura del colículo inferior. ¿Y qué otro elemento encontramos? A las fibras del brazo inferior o el brachium inferior, que comunican al colículo inferior con el cuerpo geniculado medial del tálamo. A nivel del tegmentum encontramos a los lemniscos, del menisco medial, del menisco espinal, del menisco lateral, y encontramos al acueducto cerebral, que va a estar rodeado por una materia gris que se llama materia gris periacueductal, donde encontramos a los núcleos secretores de serotonina, que se conocen como núcleos de Raffel, núcleo dorsal de Raffel. Y no olvidemos también que tenemos el tracto tegmentario central, que va a estar presente en estos dos niveles, que lleva la información del núcleo libar inferior, del núcleo rojo, de la formación reticular y del núcleo del tracto solitario. Por lo tanto, vamos a tener al núcleo del tracto solitario también a ese nivel.
Recordemos nosotros que a nivel del conículo inferior, donde salen las fibras del brazo inferior o el brazo inferior que la conectan con el cuerpo geniculado medial, vamos a tener el nacimiento del único par craneal que se origina en la cara posterior del puente. El único par craneal que se origina en la cara posterior del puente es el cuarto par craneal, que vamos a encontrar a su núcleo aquí y a su núcleo acá. Entonces vamos a dibujar al núcleo del cuarto par craneal aquí y el núcleo del cuarto par craneal acá. Y vamos a ver qué pasa con esas fibras una vez que van a salir del mesencéfalo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? Entonces, del cuarto par craneal van a salir unas fibras que para que nos vean, para que las podamos ver, vamos a dibujarlas de otro color. En este caso, vamos a usar el color morado de estado, vamos a usar un morado muy fuerte. En ese caso, cuarto par craneal, esa fibra coge, llega y sale por el lado contrario, como estamos viendo aquí. Entonces, esa fibra del cuarto par craneal va a decusar y va a pasar al lado contrario, como estamos observando en el esquema. Entonces, esa línea de color morado que estamos graficando acá, que va a llevar la información del cuarto par craneal, va a pasar al lado contrario, como estamos viendo aquí, y la del otro lado, el otro par craneal va a pasar y va a salir también por el lado contrario y va a decusar, como vamos a ver ahora. Entonces, el cuarto par craneal sale por la cara posterior del puente. Una vez que sale por la cara posterior del mesencéfalo, sale por la cara posterior y llega hasta el lugar donde tiene que llegar. Entonces vamos a ver, cuarto par craneal, que estamos viendo que sale por la cara posterior del puente, del mesencéfalo en ambos extremos, y lo que nosotros estamos viendo ahora corresponde a eso. Estamos viendo nosotros las fibras del cuarto par craneal que decusan en la cara del mesencéfalo, en la cara posterior. Es por eso que en la placa de la semana pasada, en la placa del istmo del rococéfalo, que era el corte más superior, lográbamos ver a las fibras del cuarto par craneal decusando la decusación del nervio troclear, como estamos viendo acá, o patético, como tú le quieras decir. Entonces, nosotros encontramos base, tegmentum, tectum. Recordando que a nivel de conículo inferior vamos a dividir a la base del tegmentum gracias a un elemento que se llama la decusación del pedúnculo cerebroso superior, que también se conocen como fibras de Wernicke. De allí, entre tegmentum y tectum encontramos al acueducto cerebral, que va a estar rodeado de materia gris periacueductal, donde encontramos al núcleo dorsal de RAF, que se va a encargar de liberar serotonina y que tiene un rol en la función de gatillo del dolor. Aparte, tenemos que saber que vamos a encontrar el cuarto par craneal, que va a mandar a sus fibras al lado contrario y posterior a eso va a salir. Y si vemos al cuarto par craneal allá, tenemos que recordar que el cuarto par craneal viene de las fibras generales somáticos ferentes y todos los elementos que se encargan del movimiento de la musculatura voluntaria. En este caso, el cuarto par craneal se encarga del oblicuo superior, que es el único par craneal que está inervado por este nervio, tiene que estar conectado con las fibras del tercero, del sexto y del doceavo, y del núcleo vestibular. Por lo tanto, vamos a ver que lateral al núcleo del cuarto par encontramos a nuestro fascículo longitudinal medial, que voy a dibujar aquí y acá por motivos del dibujo. Entonces tenemos otro elemento que se llama fascículo longitudinal medial, que va a estar conectando a todos los núcleos que se encargan del movimiento voluntario de la musculatura esquelética a nivel de la cara. Entonces, entonces, rojo ahí y rojo acá, fascículo longitudinal medial. Niños, estudien que esto les va a servir noveno, como dice su compañera Karen. Y si tenemos el fascículo longitudinal medial, también vamos a tener a otro elemento que se conoce como el fascículo longitudinal dorsal, el que vamos a representar ahorita también. Entonces, estos serían los elementos que nosotros esperaríamos encontrar en una configuración interna del puente a nivel del conículo inferior. Entonces, vamos a mover esto un poquito más para que no nos pase espacio. Por acá, por aquí, por acá. Medial, cuarto par, y vamos a tener el dorsal acá. Aquí.
longitudinal dorsal. Entonces, recordando, ustedes para el estudio del mesencéfalo tenemos que saber que se divide en tres porciones: base, tegmentum y tectum. Entre base y tegmentum encontramos a las fibras de Wernicke o a las fibras de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que van a nacer del núcleo dentado del cerebelo. De allí, entre tegmentum y tectum, tenemos al acueducto cerebral, que está rodeado de materia gris periacueductal, donde encontramos a los núcleos de Raffel. ¿Qué encontramos a nivel del tegmentum o de la calota? Lemnisco medial, que lleva el VTVP de los miembros superiores e inferiores; lemnisco espinal, que es el conjunto de fibras que forman parte del sistema anterolateral; lemnisco lateral, que lleva la información de la audición y el equilibrio gracias al aparato vestibular, a la cóclea, al núcleo vestibular; y núcleo olivar superior, que se comunica con el colículo inferior, como estamos viendo aquí. Una vez que el colículo inferior recibe la información, el lado derecho y el lado izquierdo se comunican entre sí gracias a un elemento que se conoce como comisura del colículo inferior. Y una vez que eso sucede, el colículo inferior va a mandar a su información para que la información de la audición y el equilibrio llegue al tálamo, y va a llegar a un elemento que estamos representando acá de color verde, que se llama cuerpo geniculado medial, que se comunica con el colículo inferior gracias a una estructura que se conoce como brachium o brazo inferior. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta de los elementos que encontramos en la configuración interna del mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Entonces, ¿qué encontramos? Lemnisco medial, lemnisco espinal, lemnisco lateral, tracto tegmentario central, núcleo del tracto solitario, fascículo longitudinal medial, acueducto cerebral, materia gris periacueductal, núcleo del cuarto par, fibras del cuarto par que se decusan, entonces decusación del troquial, colículo inferior, fascículo longitudinal dorsal, fascículo longitudinal medial, decusación del pedúnculo cerebeloso superior, fibras frontopontinas o fibras de Arnold, fibras de la vía corticoespinal o vía corticoespinal, fibras del parieto occipito temporopontina, que se llaman fibras de Strock. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Entonces ya sabemos qué elementos encontrar en un corte de mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Ahora que hablamos de eso, ya sabemos todo lo que podríamos encontrar a nivel del colículo inferior. ¿Qué nos falta a nosotros ver ahora? Nos hace falta hablar del elemento que está hacia arriba, del que está a nivel del colículo superior. Y lo que nosotros estamos viendo aquí en medida se repite, pero hay unas variaciones que vamos a tener que ver. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el colículo inferior está claro. ¿Hay dudas, preguntas? Vamos a avanzar al colículo inferior. ¿Qué pasa en el colículo superior? En el colículo superior vamos a tener otras fibras, entonces vamos a irnos hasta abajo, como tenemos acá. Como estamos hablando del colículo superior, vamos a tener que dibujar a nuestro colículo inferior, porque obviamente vamos a hablar de él también, porque está aquí. Entonces vamos a tener colículo superior, abajo al inferior y abajo al inferior. Entonces tenemos colículo superior, aquí, colículo inferior, acá. Y ahora vamos a hablar de los elementos que encontramos en un corte del colículo superior en este caso. Cuando hablamos del colículo superior tenemos que saber que igualmente y de cierta forma se va a repetir uno que me dividiría a la base del tegmentum. Ese elemento que nosotros vamos a encontrar dividiendo a la base del tegmentum, lo vamos a dibujar acá de color celeste, igualmente. Ese elemento, el tegmentum a tectum. Ese elemento que estamos viendo de color celeste ya lo conocemos y se llama acueducto cerebral. Lateral, rodeando el acueducto cerebral, vamos a volver a encontrar a nuestra materia gris periacueductal que estamos dibujando acá ahora de color verde. Entonces tenemos acueducto cerebral, materia gris periacueductal, y tenemos colículo superior de un lado, colículo superior del otro. Por lo tanto, si en el colículo inferior tenemos un núcleo del colículo inferior, nosotros acá vamos a tener otro núcleo del colículo superior. Entonces eso es lo que vamos a graficar ahora. Entonces, en la parte más dorsal, más posterior del mesencéfalo, vamos a encontrar algunos elementos que vamos a graficar ahora con un color rosado que vamos a tener acá. Entonces, allí tenemos al colículo superior de un lado y acá vamos a tener al colículo superior del otro. Ese elemento que estamos graficando de color rosado corresponde al núcleo del colículo superior de un lado, el núcleo del colículo superior del otro. Y como nosotros mencionamos previamente, si el colículo inferior se comunica entre sí, nosotros vamos a ver que ese colículo superior también se comunica entre sí. Entonces vamos a ver cómo el colículo superior de un lado se comunica con el otro y cómo el del otro lado se comunica con el otro. Entonces tenemos a unas fibras que se conocen como las fibras o la comisura del colículo superior. Entonces tenemos núcleo del colículo superior, colículo superior, colículo superior, núcleo del colículo superior, y comunicando los dos a la comisura del colículo superior. ¿Qué sucede con esa información? Ustedes a lo largo de estas semanas
ya saben que existe una vía ascendente sensitiva que va a llegar hasta el colículo superior aquí y que va a llegar hasta el colículo superior acá. Esa vía ascendente sensitiva que estamos representando con un color beige, que está acá, que se encarga de la respuesta visual al dolor, es la vía espinotectal. Entonces acá tenemos la aferencia de la vía espinotectal que llega al colículo superior. Sin embargo, una vez que nosotros recibimos la información de la vía espinotectal, tenemos que dar una respuesta de la visión propiamente dicha. Entonces hay una vía descendente que va a estar graficada lateral a ella, que vamos a dibujarla de color morado aquí y de color morado acá. Esas fibras de color morado corresponden a una vía que se conoce como la vía tectoespinal. Entonces tenemos que el núcleo del colículo superior tiene una aferencia que estamos viendo de color beige, que es la vía espinotectal que se encarga de la respuesta visual al dolor, y una eferencia que va hacia abajo, que es una vía descendente que se conoce como la vía tectoespinal, que se va a encargar de regular a esta musculatura, que se va a encargar de ayudarte a regular la cara. ¿Qué más vamos a tener aquí? Una vez que esa información del colículo superior está presente, como la estamos viendo ya, vamos a tener que ver cómo se comunica la información de la visión, porque el colículo superior, como vimos, el colículo inferior se encarga de la audición y el colículo superior se va a encargar de la visión, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a tener a nuestro tálamo acá, que ya sabemos que tiene un cuerpo geniculado medial y un cuerpo geniculado lateral. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué sucede con esta información, y eso nos va a decir nosotros, que desde acá, desde el tálamo, van a ser un conjunto de fibras que va a comunicar al colículo superior con el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Esas fibras que nosotros estamos viendo acá de color naranja se conocen como brachium o brazo superior. Entonces, la información del colículo inferior llega al cuerpo geniculado medial, los oídos para la música. Y tenemos que del colículo superior nacen unas fibras que van a ir hasta el cuerpo geniculado lateral, y ahí es donde se hace consciente la información de la visión. Entonces, cuerpo geniculado medial para los oídos, cuerpo geniculado lateral para los ojos. Y llegan gracias a unas fibras que nacen del tectum, que se conoce como brachium o brazo superior. Entonces tenemos acueducto cerebral rodeado por materia gris periacueductal. En la parte posterior tenemos al tectum, donde vamos a encontrar diferentes elementos. Dime, amigo. Sobre el brazo superior, ¿verdad? Sí. Son fibras. Sí. ¿O qué son? Son los axones que nacen del núcleo del colículo superior. Son axones. ¿Y eso es toda la respuesta? Eso es para que la información de la visión se vuelva consciente en el tálamo. Es decir, acuérdate que el tálamo es el lugar donde llega toda la información. Y una vez que llega al tálamo, la información se concientiza en nosotros. Aquí también a nivel de la materia gris periacueductal están los nosotros. Sí, también. Entonces vamos a tener acá, como nos dijo María Gracia, a los núcleos de RAFE que están presentes en este corte también. Entonces nuevamente vamos a tener al núcleo dorsal de RAFE aquí, núcleo dorsal de RAFE acá, núcleo dorsal de RAFE aquí, núcleo dorsal de RAFE acá. Ahora, nosotros en ese nivel no vamos a tener la deposición de los pedúnculos cerebrosos superiores, ahí ya no están. Ahí vamos a tener a otro elemento que va a servir para que yo divida a la base que está presente acá del tegmentum sensitivo que está presente aquí. Entonces nosotros vamos a encontrar a un elemento que va a estar aquí y que va a estar acá, que juega un papel muy importante cuando hablamos de los ganglios con núcleos de la base. En ese caso vamos a tener a aquí, entonces vamos a tener a un color principal. Cada el mismo color así que compras que se vea. Entonces vamos a tener aquí. Ese elemento que nosotros estamos representando con un color verde corresponde al que va a ayudar a que yo divida a nivel del colículo superior a la base del tegmentum. Ese elemento que estamos viendo acá, que nos estoy diciendo un poquito grande, corresponde a lo que llamamos locus niger o también conocido como tiene una parte compacta, una parte, la sustancia negra. Entonces tenemos, ¿qué pasó eso? Tenemos a la sustancia negra que va a encargarse y va a ser el que divida a la base descendente motora el tegmentum ascendente sensitivo. Si quieres salir, tenemos este elemento que se llama locus niger o sustancia negra. ¿Y qué pasa con la sustancia negra? La sustancia negra está dividida en dos elementos microscópicamente hablando. Cada uno de ellos se encarga de algo distinto. En una porción vamos a tener las células pequeñas que van a estar compactadas entre sí. Entonces aquí y acá vamos a dibujar esas células pequeñas compactadas entre sí. En ese caso vamos a tener
a un conjunto de células que en promedio van a medir de 25 a 40 micras. En ese caso vamos a tener acá a todas estas células que estamos viendo acá, que van a estar compactadas. Y eso nos va a dar a nosotros que la sustancia negra va a tener una división estructural microscópica. Esa división arquitectónica microscópica nos va a dar dos elementos de relevancia. Por un lado vamos a tener a esas células pequeñas compactadas que le van a dar el nombre de pars compacta, y vamos a tener a otras células que son más alargadas, que tienen forma fusiforme, que van a estar un poquito más separadas y reciben el nombre de pars reticulares. Entonces vamos a tener de color verde a la pars compacta, y de color amarillo vamos a tener a la pars reticulares, que tienen forma fusiforme, como estamos viendo aquí. Cada una de ellas va a servir para algo distinto. Entonces la sustancia negra, que es el elemento que me va a dividir a la base del pigmento a nivel de mesencéfalo, va a tener dos divisiones. Entonces tenemos una pars compacta, donde hay células redondas, pequeñas, de mediano y de pequeño tamaño, que van a medir de 25 a 40 micras, pars compacta, y a la pars reticulares, que tienen células que miden de 15 a 25 micras, que tienen forma fusiforme o forma alargada. Entonces la sustancia negra tiene dos elementos, uno donde las células están compactadas entre sí y se llama pars compacta, y otra donde las células están más dispersas, que se llaman pars reticulares, y cada una de ellas a secciones distintas. En ese caso nosotros tenemos que recordar que la pars compacta va a tener células de 25, que miden de 25 a 40 micras, que vamos a señalar o vamos a resaltar ahora de color verde, y va a encargarse de liberar un neurotransmisor que es diferente al que se sintetiza de la pars reticulares. Entonces tenemos que la pars compacta está de color verde, ese elemento que está resaltado de color verde se conoce como pars compacta de la sustancia negra. Entonces pars compacta de la sustancia negra, donde vamos a tener a células que miden de 25 a 40 micras y se van a encargar de secretar un neurotransmisor que se conoce como dopamina. Por otro lado, vamos a tener a las células que forman parte de la pars reticulares, que tenemos acá de color amarillo. Esas células que estamos viendo ya de color amarillo, que también están en la sustancia negra, en locus niggers, se van a formar parte de lo que conocemos como la pars reticulares. Entonces vamos a escribirlo por acá, pars reticulares. Y la pars reticulares va a tener a células de la sustancia negra, va a tener a células fusiformes que van a medir de 15 a 25 micras, y van a ser neuronas GABA-minéricas, es decir, se van a encargar de secretar GABA. Entonces tenemos que la sustancia negra es un elemento que aparece en el corte superior, a nivel del colículo superior, y va a tener dos divisiones microscópicas. Va a estar compuesto de dos tipos de células: células pequeñas, medianas, compactadas entre sí, que van a medir de 20 a 25 a 40 micras, que se encargan de liberar dopamina y se encuentran y se conoce como la pars compacta. Y en la parte anterior, más alargadas, más sueltas, tenemos a células que miden de 15 a 25, que se conocen como las células de la pars distalis, que se encargan de secretar GABA. Entonces, pars compacta, dopamina, pars reticulares, GABA. Pars compacta, células pequeñas o medianas redondas; pars reticulares, células reticulares fusiformes alargadas, como estamos viendo aquí. ¿Qué más tenemos que ver nosotros y qué más tenemos que saber de este corte a nivel del colículo superior? Que encontramos un elemento que va a formar parte del tracto pigmentario central. Entonces nosotros acá vamos a tener que dibujar a nuestro elemento que tiene tres capas, que se conoce como el núcleo rojo. El núcleo rojo, como ya sabemos, va a tener un montón de funciones que vamos a tener nosotros aquí. ¿Qué cosa? Eso es más. ¿Ya vieron si no con el otro panel? ¿Solo es médula? ¿Médula o bulbo? ¿Y con el otro Chávez? Entonces vamos a tener acá núcleo rojo, y acá vamos a tener núcleo rojo. Ellos saben que si se les puede poner cualquier elemento, te lo tacho y te pregunto qué pasa con los elementos. El núcleo rojo tiene un montón de funciones, niños. Se encarga de la vía que se encarga de estimular la musculatura que los hace permanecer a ustedes sentados, la vía rubroespinal, que es una vía parapiramidal o extrapiramidal. Aparte de eso, va a guardar relación con las fibras del núcleo olivar, que ya saben, la fibra nace del núcleo, sale del núcleo rojo, degusa, baja, llega al núcleo olivar, del núcleo olivar
sale y decusa otra vez la información y llega al pedúnculo cerebeloso inferior. Y cuando hablemos del cerebelo, ustedes van a saber que las fibras del cerebelo se dividen en dos grandes grupos. Unas fibras específicas que van a salir solamente del bulbo raquídeo, que vamos a poner acá. Entonces, cuando hablamos del cerebelo, ustedes saben que ese elemento que estamos viendo acá, que se llama núcleo olivar inferior, va a mandarle la información hasta el cerebelo gracias a un elemento que se conoce como pedúnculo cerebeloso inferior. Esas fibras que llegan hasta acá, que llegan del núcleo rojo, es decir, fibras rubro, olivo, cerebelosas, van a ser las únicas fibras que van a denominarse fibras trepadoras en el cerebelo. En el cerebelo hay dos tipos de fibras. Las únicas fibras trepadoras son las que salen de aquí, del núcleo olivar inferior. De ahí, cualquier otra fibra que le llegue al cerebelo que no salga del núcleo olivar inferior es una fibra musgosa. Entonces, cuando hablemos de cerebelo, tenemos fibras que nacen solamente del oliva y que van directo al cerebelo. Esas fibras son fibras trepadoras. Y cualquier otra fibra que llegue al cerebelo, que sea del núcleo rojo, que sea de la corteza, que sea del núcleo de los ganglios basales, cualquier otra fibra que no salga del núcleo olivar es una fibra musgosa. Entonces tú la divides en dos grupos: trepadora cuando nacen del núcleo olivar y musgosa cuando sale musgosa. Entonces trepadora, sí. Y de hecho sí, la fibra musgosa y la fibra trepadora se dividen y se diferencian. ¿Por qué? Porque esta fibra, que es la fibra trepadora, es una fibra fiel, es una fibra leal, que solamente hace contacto con un solo elemento. Y de ahí nosotros vamos a tener a las fibras musgosas. Y las fibras musgosas hacen contacto con cualquier cosa que quieran. En ese caso, fibra trepadora es la fibra que nace de la oliva y la fibra musgosa es la otra, es cualquier otro tipo de fibra que no nazca de la oliva que llega al cerebelo. Esta fibra de acá, como vamos a ver la siguiente semana, es una fibra trepadora, que es una fibra leal, bien, que solamente estimula a un elemento. Y las fibras musgosas se encargan de estimular a diversos elementos a nivel del cerebelo, que vamos a ver la siguiente semana. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Entonces, en el cerebelo hay dos tipos de fibras. En este caso, esto es el tema de la siguiente semana, pero para que ya tengamos una idea: trepadoras, que son las que nacen del núcleo olivar inferior, y tenemos a las fibras musgosas, que si ustedes leen literatura van a ver que se llaman así, lesimosis. Entonces tenemos dos fibras: las trepadoras y las musgosas. Trepadoras solamente del núcleo olivar inferior, y las musgosas, que en inglés se llaman mossy fibers, de cualquier tipo de elemento que no sea el núcleo olivar inferior. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? Volviendo al tema. Entonces tenemos acá. Nos quedamos en pars compacta, pars reticulares. Todo lo que vamos a encontrar de pars compacta hacia atrás, entre sustancia negra hasta materia gris periductal, todo esto es el tegmentum o la calota. Y nosotros ya sabemos qué elementos vamos a encontrar a nivel del tegmentum o la calota. Sin embargo, nos hace falta mencionar un elemento que no mencionamos hace un segundito: pedúnculo cerebral de un lado, pedúnculo cerebral del otro. Entre esos pedúnculos cerebrales vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo interpeduncular. Entonces vamos a tener un núcleo chiquito que se llama núcleo interpeduncular. Entonces vamos a tener, María Gracia, un color lila. Vamos a tener un elemento que se llama núcleo interpeduncular, que vamos a estar viendo allí. ¿Y qué pasa con ese núcleo interpeduncular? Vamos a ver acá. Ese núcleo interpeduncular va a guardar relación con algo que ustedes viven siempre. En este caso, cuando les dan ganas de vomitar o cuando comen y se atragantan. En ese caso vamos a tener nuevamente acá. En ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos acá a nuestro cerebro, nuestro céfalo. En la parte interna nosotros vamos a tener a nuestro tálamo, que vamos a estar dibujando acá ese color celeste. Y vamos a tener lo siguiente: vamos a tener aquí mesencéfalo, puente, bulbo. Y vamos a tener acá al cerebelo. ¿Qué pasa? Primero vamos a ver que de acá, del lóbulo frontal, esa información va a llegar hasta el tálamo, como estamos viendo aquí. Una vez que llega al tálamo, esa información del tálamo va a hacer contacto con el elemento de color morado que vimos y estamos viendo acá. Es decir, ese elemento que estamos viendo ahí, de color verde, que estamos viendo acá, que va al tálamo, va a guardar una información importante desde aquí hasta acá. En ese caso, vamos a ver que del tálamo
sale una información verde que va hacia abajo, estimula a ese núcleo interpeduncular y de allí mismo esa información va a coger y va a irse hacia arriba al tálamo nuevamente. Entonces ese núcleo que estamos viendo allí, que está presente entre los dos pedúnculos cerebrales, se llama núcleo avenular o núcleo Interpeduncular. ¿Cómo? Interpeduncular. Y este tracto que estamos viendo aquí, que lleva la información de la corteza al tálamo, de ahí se la manda al núcleo venular o núcleo interpeduncular para que vuelva al tálamo, este elemento que estamos viendo acá se llama el fascículo retroflujo de Meissner. Entonces este tracto que estamos viendo acá es el fascículo retroflujo. Y el fascículo retroflujo de que se encarga de regular la capacidad que ustedes tienen para vomitar o deglutir. Entonces del lóbulo frontal sale el pensamiento de tengo hambre. Comienzo a tragar, me lleno de comida. Y cuando ya me llené bastante, esa información baja al núcleo pretectal, interpeduncular, y el núcleo interpeduncular se lleva la información al tálamo nuevamente. Este conjunto de fibras que va del tálamo al núcleo avenular o núcleo interpeduncular y nuevamente hasta acá, ese conjunto de fibras se llama fascículo retroflujo o fascículo retroflujo de Meissner. Y se encarga de qué? De la capacidad que usted tenga para vomitar. Entonces tenemos ahí al núcleo interpeduncular que va a estar recibiendo la información del tálamo, como están viendo allí, y se encarga de regular la capacidad de la náusea o el vómito. ¿Qué otra cosa vamos a tener acá? Lo que ya hemos estado viendo. En ese caso, ya sabemos que ahí vamos a encontrar nuestros lemniscos, medial y espinal. Entonces, el color que tenemos arriba, vamos a poner acá. Lemnisco medial, de un lado, lemnisco medial acá, lemnisco medial acá, lemnisco espinal aquí, lemnisco espinal acá. ¿Encontraríamos allí, niños, al lemnisco lateral? ¿Sí o no? ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? A ver. Mira que la tienes aquí. ¿Por qué no encontramos al lemnisco lateral aquí? Porque está en el pedúnculo inferior, bien nombres. Entonces, como estamos hablando de un corte a nivel del colículo superior, y en el colículo superior se capta la información de la visión, recordemos que tenemos una aferencia, que es la vía espinotectal, y una eferencia, que es la vía tectoespinal, es información de la visión que se comunican al tálamo, al cuerpo reticulado lateral, gracias al braquio o el brazo superior. Como la información de la audición se quedó acá abajo, en el colículo inferior, hasta allá llega el lemnisco lateral. Entonces ustedes no van a encontrar el lemnisco lateral en la parte superior del mesencéfalo. ¿Y cómo voy a distinguir los dos? Voy a distinguir los dos porque en el corte superior yo encuentro sustancia negra, que ya dijimos que se divide en dos porciones, partes compactas, partes articulares, y aparte encuentro al núcleo rojo que estamos viendo aquí. ¿Qué otros elementos vamos a poder encontrar acá? Lo que ya conocemos y ya sabemos. Recordemos a nuestro amigo el tracto tegmentario central, que lo tenemos ahí también. Entonces, tracto tegmentario central, vamos a ponerlo el color rosado. Entonces vamos a poner acá. Tracto tegmentario central. Entonces vamos a ponerle nombre a las cosas para que no nos confundamos. Lemnisco medial, lemnisco medial, lemnisco espinal, lemnisco espinal. Ese elemento que estamos viendo ahí es el tracto tegmentario central, tracto tegmentario central. ¿Qué otra cosa vamos a ver nosotros acá? Aquí nosotros vamos a ver cómo nace nuestro tercer par craneal o el lóbulo motor. Entonces vamos a ver a nuestro tercer par craneal. ¿Dónde el color? Vamos a tener a nuestro par craneal número 3 aquí. Ya vamos a tener que graficarlo en un lugar donde hay espacio. Entonces movemos esto por aquí, movemos esto por acá. Entonces vamos a tener de color naranja a nuestro amigo, el tercer par o el lóbulo motor. Vamos a tener ahí ese elemento, tercer par craneal, tercer par craneal. ¿Qué pasa con el tercer par craneal? El tercer par craneal no va a discusar como vimos al cuarto par. Este tercer par craneal va a agarrar sus fibras que nosotros tenemos que conocer, son fibras simpáticas. Entonces las fibras del tercer par craneal van a salir por acá, por la sustancia perforada posterior, y de allí van a ir a un ganglio que se conoce como el ganglio ciliar, que lo vamos a ver acá. Entonces desde el mesencéfalo van a nacer unas fibras que nosotros conocemos como las fibras del tercer par craneal. Y estamos viendo que van a cargar información simpática. Entonces llega hasta aquí, tercer par, llega hasta aquí, tercer par. Y ese tercer par craneal va a recibir también información de la corteza cerebral.
Porque en la corteza cerebral nosotros tenemos dos lóbulos encargados de la visión. Tenemos al área visual frontal, el frontal eye field, que se va a encargar de los movimientos de búsqueda. Cuando usted anda buscando algo, anda buscando, viendo lo que está por aquí, por allá, por allí, viendo, nomás moviendo los ojos, nosotros utilizamos el campo visual frontal o el frontal eye field, que se va a encargar del movimiento de búsqueda. Y cuando te agarran y te ven, ese movimiento lo hace la parte occipital. Entonces el tercer par craneal va a recibir información de dos lóbulos, del lóbulo frontal, que se va a encargar del movimiento de búsqueda, y el que se encarga de agarrar o de ver es el lóbulo occipital. Entonces la corteza visual primaria se encarga del movimiento de búsqueda, la corteza occipital se encarga de la fijación de la mirada. Pero no es lo único que tenemos que ver aquí. Recordemos que el tercer par craneal va a mandar fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas van a encargarse de la contracción. Pero así como tenemos algo que se encarga de la contracción, debería haber algo que se encarga de la relajación también. Algo que transporte fibras parasimpáticas que se originen a ese nivel también. En ese caso, nosotros vamos a tener a un núcleo accesorio que forma parte de la actividad, que forma parte de este elemento que se conoce como el complejo del tercer par craneal. Entonces, el tercer par va a salir como estamos viendo ahí. Sin embargo, el tercer par craneal va a tener a otro elemento que va a salir junto a él. En ese caso vamos a tener acá a nuestro ojito. Entonces tenemos, el ojo va a tener dos porciones, una porción interna y una porción externa. Vamos a tener acá. ¿Qué sucede con el ojo? Nosotros vamos a tener en la parte de acá adentro a ese elemento de color morado que es el lente. Entonces, ese que estamos viendo allá es el lente ocular. El lente ocular va a estar sostenido o va a estar inervado por unos elementos que vamos a tener acá de color rojo, que se va a encargar de hacer que se abra o que se cierre, que se haga más grande. Y acá adelante nosotros vamos a tener a otros musculitos que van a encargarse de dilatar la pupila. Entonces vamos a tener acá a dos musculitos. Uno de morado, uno de rojo y otro de color naranja. ¿Qué pasa? Para que esos elementos que son el músculo que se encarga de la apertura del globo ocular y el de acá, que es el de la córnea, el de la pupila, vamos a necesitar que haya un elemento parasimpático. Entonces, de esos dos elementos que estamos viendo ahí, el tercer par craneal trae fibras simpáticas. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen en fisiología, porque ustedes van a ver en fisiología lo que se llama el reflejo de acomodación, nosotros vamos a tener un elemento que estamos dibujando acá, de color celeste, que va a encargarse de mandar fibras parasimpáticas. Ese elemento de color celeste que estamos dibujando acá y acá con una flechita, es el que se va a encargar de enviar fibras parasimpáticas. ¿Por qué? Porque el tercer par craneal manda fibras simpáticas. Entonces, de color celeste van a salir unas fibras que van a salir junto al tercer par y van a ir también al ganglio ciliar. Esos elementos que estamos viendo de color celeste son los que se van a encargar de estimular a los músculos que se encargan de la contracción y la relajación de la pupila, como del globo ocular y de la pupila que estamos viendo acá. Entonces estamos viendo que en color celeste va a haber hay un responsable que se encarga de estimular la apertura de la pupila, del globo ocular y de la pupila. Ese elemento que se encarga de enviar fibras parasimpáticas, entonces eso es, mira, el sistema nervioso parasimpático, y se conoce como el reflejo de acomodación. Ese reflejo de acomodación me lo va a dar el núcleo que sale como el tercer par craneal, que se llama núcleo de Ehringer-Westphal. Entonces el tercer par craneal va a tener dos porciones. Una porción simpática que está dada por el tercer par craneal propiamente dicho, que sale y se almacena en el ganglio ciliar, y de ahí tenemos el núcleo de Ehringer-Westphal, que sale junto al tercer par craneal, que se encarga de dar información parasimpática y se encarga del reflejo de acomodación. ¿Y cuál es el reflejo de acomodación? Que le ponen usted la linterna frente al ojo, se abre y se cierra la pupila. Eso es por el núcleo de Ehringer-Westphal, que ya vimos acá un poquito cómo trabaja. Algo me faltaba mencionar. En esa parte nosotros recordemos que existe un elemento importante, tanto acá en el colículo superior como acá en el colículo inferior. Nosotros tenemos una capacidad de sentir cosas en la cara. La vibración de alta y baja frecuencia, el tacto fino, el estiramiento, la propiocepción. Esa información, ¿quién la lleva?
¿Qué parte? ¿Están? ¿Qué parte? Bien, vosotros, pero sí. ¿Qué parte? ¿Alguien sabe qué parte del trigémino se encarga del dolor, del tacto crudo, del tacto fino, vibración, percepción consciente de la cara? La cara. La rama mesencefálica del trigémino. Entonces vamos a ver acá, a nivel del conículo inferior, rama mesencefálica del trigémino, que vamos a encontrar acá. Entonces, gracias. Entonces vamos a encontrar acá. De blanco, esa cosa que está ahí y esa cosa que está acá, eso es la rama mesencefálica del trigémino. Entonces, eso es rama mesencefálica del trigémino, que obviamente vamos a tener acá abajo en nuestro corte del conículo superior. Rama mesencefálica, rama mesencefálica. Rama mesencefálica del trigémino, rama mesencefálica del trigémino. ¿Y a dónde llega la información de la rama mesencefálica del trigémino, niños? ¿No? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuál nombre? Al núcleo ya, chévere, pero ¿qué núcleo? ¿No? ¿A dónde? Niños, el examen era la próxima semana. Y eso lo vimos la semana pasada y la anterior. Llega al núcleo ventral posteromedial del tálamo, que recibe cualquier información relacionada del cuello para arriba sensitivo. Todo lo que es del cuello para abajo es el núcleo ventral posterolateral. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora que ya estudiamos lo que está a nivel del colículo superior, vamos a tener que ver lo que está a nivel de la unión mesencéfalo y mesencefálica. Y si tú ya sabes todo eso, ya tenemos el 80% del camino recorrido. ¿Qué nos hace falta ver? Nos hace falta ver un elemento más. Ya, gracias, deja de sufrir. Vamos a tener a un núcleo que se encuentra por encima del núcleo del colículo superior. Entonces aquí y acá. Ese elemento va a ser el único que va a diferenciar al corte a nivel de colículo superior y el corte a nivel de unión mesencéfalo y mesencefálica que no se ve en la placa. Este elemento que nosotros vamos a tener acá arriba, ahí y acá. Ese elemento que estamos viendo, que es un núcleo que está por encima del núcleo del colículo superior, tenemos uno derecho, uno izquierdo, van a estar conectados entre sí también. Ese núcleo que estamos viendo allá se llama núcleo pretectal. Entonces tenemos un núcleo que se llama núcleo pretectal, que está arriba del núcleo del colículo superior. Entonces ese elemento se llama núcleo pretectal. Y el núcleo pretectal está conectado entre sí. Vamos a tener acá una fibra de color naranja que comunica el núcleo pretectal de un lado con el núcleo pretectal del otro. Esa fibra de color naranja que ustedes están viendo, ¿qué comunica? Al núcleo pretectal de un lado con el núcleo pretectal del otro. ¿Cómo se llama? Comisura. Comisura casi, pero no, comisura posterior. Entonces, esto que estamos viendo acá se llama comisura posterior, que conecta los dos núcleos pretectales que están en un corte más superior del colículo superior. Entonces tenemos que en el tectum mesencefálico, a nivel del colículo superior, tenemos colículo superior, una aferencia que es la vía espinotectal, una aferencia que es la vía tectoespinal, y lo que comunica al colículo superior con el tálamo es el brachium o brazo superior. Y más hacia arriba, por encima del núcleo del colículo superior, tenemos el núcleo pretectal y el núcleo pretectal acá, que están comunicados entre sí por la comisura posterior, y vamos a hablar más de ella cuando hablemos del encéfalo, porque ahí tiene un papel importante. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta. Entonces recordemos, la división de base a tegmentum es diferente en el corte de colículo superior y en el corte de colículo inferior. En el corte de colículo superior, la división está dada por la sustancia negra o locus niger, que tiene una pars compacta con células que miden de 25 a 40 micras, que se encargan de liberar dopamina, y tenemos a una pars reticularis con células que son fusiformes o alargadas, que miden de 15 a 25 y se encargan de secretar GABA. Y la otra diferencia es que encontramos al núcleo rojo aquí, que no encontramos en los cortes inferiores. Hasta acá tenemos alguna duda o pregunta de lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar ese dibujo, se lo voy a mandar a ustedes para que lo tengan, y después de eso vemos las placas. Recordemos que la siguiente semana tenemos nuestro examen del primer parcial, que van a ser solamente placas con preguntas adicionales de las que hemos visto en clase. Entonces, ¿cómo va a ser el examen de práctica?
2 placas de médula, una de bulbo, una de puente, una de mesencéfalo. Y una otra pregunta de hilo relacionada con lo que hemos visto acá. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta por ahora? ¿Todo bien? Vamos a compartir.